nada, muy buenas tardes, bienvenidas de nuevo a un nuevo debate del Ateneo, en esta ocasión cambios urbanos en Cádiz, una ciudad de futuro. Y bueno, pues como digo, es una mesa de debate, como siempre, coordinada por nuestro vicepresidente José María Esteban, y yo estoy aquí simplemente para daros la bienvenida a los cuatro ponentes, a Isabel Suraña, que es la decana del Colegio de Arquitectos, muchas gracias por venir, a Lucrecia Valverde, que es la portavoz municipal de Ciudadanos, lo mismo, muchas gracias, a Francisco Gómez de Cádiz Centro y a Antonio de María, presidente de ORECA, muchas gracias a los cuatro y os dejo en buenas manos, cuando queráis podéis empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Disculpar, tardanzas son los temas del directo que se llaman. En principio, esta mesa de debate que surge un poco por la demanda ciudadana de los inconvenientes que en una ciudad supone que de pronto se hayan hecho y se estén haciendo cambios y que parecen cambios a la vez todos, ¿no? En cuanto a la forma de entender el proyecto de ciudad, no es una mesa técnica, ¿no? Y por lo tanto vamos a tocar diferentes aspectos por cada uno de los invitados en sus sectores, ¿no? Quiero agradecer en primer lugar mucho a mi decana, que es mi decana, del Colegio de Arquitectos, Isabel, si queréis venir más adelante, el haber venido porque está muy ocupada. Ya hoy acaba de inaugurar una exposición también y estamos nerviosos, y yo le agradezco mucho que venga a Paco Gómez, que siempre ha sido del Ateneo, la visión del ciudadano con el comercio, del casco histórico, que es interesante porque en el casco histórico están sucediendo, no solo en el casco histórico, porque hay que entender que Cádiz es una ciudad completa, con sus dos ciudades, Puerta Tierra y Casco, y en ambas se están produciendo muchos cambios, importantes cambios. Lucrecia Valverde es, la portavoz, pero es concejal de nuestro ayuntamiento por parte de Ciudadanos, a la que agradezco también porque fue tarde cuando yo lo pedí y ha accedido a venir rápidamente, porque ella está muy cerca de la labor municipal en lo que se está haciendo allí en la Casa Grande, en nuestra casa. Y Antonio de María, pues también es otro asiduo, y él está sufriendo como representante y presidente de todos los hosteleros, fundamentalmente, pues esa es problemática también, no solo terraza, distribución, entrada de coche para el tema de reparto de abasto, historias que suelen ocurrir en esta ciudad tan complicada. Una bellísima ciudad complicada que tiene que mirar al futuro, y que yo le he preguntado a cada uno de ellos que digan, estos cambios que están sucediendo, ¿cómo los veis, cómo lo entendéis? Evidentemente desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, ¿cómo puede hablar Isabel? O desde el punto de vista del desarrollo del comercio también por parte de Paco, de Francisco. Ella incluso puede dar la versión, Lucrecia, de cómo se está estableciendo los criterios de participación ciudadana o inclusión dentro del PGO, de lo que está ocurriendo con respecto a los debates del cambio de proyectos de ciudad futuro. Y a María, que le toca siempre bailar con los más fuertes, siempre le toca las cosas de recorte y no recorte, para que en un momento dado sus representados pues, puedan sobrevivir a pandemias, a crisis, etc. Entonces, rápidamente vamos a empezar. Cada uno va a tener como 10 minutitos, y ya vamos tarde. Entonces, tratar de no tardar más de 10 minutitos, y si podéis ser más breve, pues yo os lo agradezco, pero la cuestión es hablar un poco en su sector. Yo diría que cómo están los cambios que están sucediendo, desde urbanismo, movilidad, teatralización, la nueva concepción de la ciudad, quizás también podemos entrar en la restauración o conveniente mirada y belleza de la ciudad con los temas de la conservación del patrimonio histórico. De alguna manera no vamos a entrar en los temas económicos, no estamos en un tema para hablar del puerto, o para hablar de la industria, o para hablar del empleo, estamos en un tema de proyecto de ciudad, de forma de la ciudad, y sobre todo si somos capaces de hacer un pequeño ejercicio de futuro y pensar cuál debería ser la meta de esta ciudad a un futuro de aquí de medio plazo, como puede ser quizás dentro de 10, 15 años, cuál es la ciudad que habría que conseguir. Y en eso somos libres, la imaginación es libre. Isabel, te doy a pintar la primera palabra. Está bien desde aquí, ¿no? Sí. Encantada por haber sido invitada. Acercaros y os paso el micrófono. Buenas tardes a todos. Me imagino que mi intervención aquí, aunque no es una mesa técnica, es orientada a la arquitectura y el urbanismo. Dice Rafael Moneo, una de las principales figuras de la arquitectura español, pero internacional, con proyección internacional, que Cádiz y Venecia son las dos ciudades más bonitas del mundo, y no le falta razón. Entonces está en manos de nosotros, que somos los que participamos de la ciudad, en la política,
y en todos los organismos públicos mantener esa imagen que tiene el mundo de la ciudad de Cádiz. Eso no quita que tengamos que adaptarnos a los nuevos tiempos, y los nuevos tiempos nos hacen pensar que tenemos una ciudad que no podemos llegar y plantarle un plan general como lo hacen otros municipios, que llegan con un planteamiento que se basa en leyes, en la LOA, en la nueva lista, en sectoriales, en administraciones, y plantárselo a Cádiz. Cádiz tiene que ser un traje a medida, porque es una ciudad a medida, es una ciudad que ya está acotada en sus límites, que tiene un centro muy consolidado, muy bonito, que tiene ya su forma de usarse, y además tiene todo la zona de desarrollo en torno al centro, que también es de vital importancia porque nutre al centro de prácticamente el sector de comercio y turístico que se apoya, porque el centro está más limitado. ¿Se quita el clausurar? Lo permitimos, ¿no? Sí, el que hable. Sí. Entonces, si podemos distinguir, el plan que deberíamos de hacer a medida en el centro tendría que tener las consideraciones de las ideas que ahora se implican en las nuevas ciudades. Y en Cádiz resulta relativamente fácil, porque es una ciudad que tiene una densidad muy adecuada a la media que necesitan las ciudades hoy por hoy. Es decir, no es una ciudad que se desarrolla con una densidad muy alta, en donde se tienen que multiplicar los servicios, ni siquiera, y no es una ciudad extensiva, que los recursos sostenibles se multiplican y se hacen no viables en una ciudad extensiva. Entonces, Cádiz es un referente en cuanto a la media ciudadana y densidad que deberían de tender todas las ciudades. O sea, si tenemos de partida una ciudad bonita, una ciudad con una densidad adecuada, es ya muy fácil hacernos el traje a medida que necesita la ciudad. Pero todos tenemos que entender que ese traje a medida implica la descarbonatación de todo el tema de vehículos que emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Por qué? Porque si tenemos una ciudad que podemos recorrer a pie, en un sentido lógico, pues es una mentalización y es una implicación de los ciudadanos que tengamos que entender que eso sea posible. Entonces, el hecho de un carril bici, una peatonalización, pues es un bien necesario, que tendremos que adaptarnos a no depender tanto del coche, pero es una dependencia que de forma natural va a ir llegando a las ciudades, y en Cádiz ya pues, se está pretendiendo hacer. El hecho de que esto también sea posible, hay que hacer que se creen unas infraestructuras que a las barriadas se las dote, o a las barriadas o a las manzanas de viviendas se las doten de ciertos servicios que no tengan que depender del coche para seguir haciendo la vida de uso diario. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que tener colegios cerca, supermercados cerca, farmacia, un centro de salud, las oficinas de las personas. Si no, si todos nos barremos en la misma dirección, no tiene sentido hablar de una ciudad que se pueda recorrer a pie. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel de escala urbana, con la facilidad que tenemos, pues tenemos que, por un lado, los ciudadanos, permitir que los recorridos a pie sean viables, tenemos que apoyarlo, tenemos que entenderlo, y tenemos que empezar a cuidar la ciudad para quitar el coche, sobre todo porque la contaminación en una ciudad que tú te montas en un parking y realmente andando, yo que he venido rápida desde el parking de la entrada del puerto, me da igual aparcar aquí en San Antonio que allí, porque es que llegas enseguida, llegas a la misma distancia. Entonces, esa es una de las principales inputs que tenemos que entender, que aquí Centro Cádiz casi no necesita el coche. Entonces es un apoyo importante de la ciudadanía el impulso por la peatonalización del centro. Ya la zona exterior, bueno, pues si logramos que también las barriadas se concentren en manzanas que sean autosuficientes en recorrido, pues es también un apoyo político que necesitamos para dotar a un núcleo de manzanas, que podamos entender que un recorrido a pie se mide por tiempo. Un recorrido a pie normal es de 10 minutos. Si tienes que andar más de 10 minutos, pues no tiene sentido. El uso de la ciudad ya no es práctico. Pues que nos vayan dotando de esas infraestructuras que permitan que las barriadas o las manzanas de los alrededores del centro, pues igual el centro está mucho más consolidado y es más fácil porque tiene más servicios concentrados, pero en los extrarradios igual. Esto a nivel de escala urbana es una forma de interpretar la ciudad y de entender que no solo Cádiz, sino el resto de las ciudades del mundo tienen que empezar a apostar por estos modelos más sostenibles. Y si nos pasamos de la escala urbana a la escala ya de ciudad, es necesario también crear espacios intersticiales donde se puede dar en común la vida entre los ciudadanos
los usos de la vía diaria, que haya un espacio de interrelación para que no vivamos todos aislados, como nos ha ocurrido en la pandemia, que no había unos espacios comunes para compartir. Nos hemos encontrado que se han compartido las calles de los vehículos, que no tenía sentido, como los vehículos no pasaban, pues los ciudadanos ocuparon las calles como si fuera su plaza. Aquí en Cádiz sí que tenemos algunos puntos importantes verdes, pero si vamos a una escala sin tener que desplazarnos mucho más lejos de donde vivimos, pues tenemos que ir teniendo esos espacios intersticiales donde podamos tener coworking, donde podamos tener zonas de conexión entre los pequeños, que jueguen, que pues todo esto las ciudades, a medida que se adapten a unas manzanas compactas y autosuficientes, tendrán que tener también estos servicios. Y ya pasamos a una escala más pequeña a las viviendas. Bueno, pues la vivienda en Cádiz, pues tenemos un parking de vivienda muy antiguo. Cádiz no puede crecer en obra nueva, evidentemente, porque está ya consolidado. Las viviendas, a pesar de ser antiguas, son casi todas viviendas que vienen de un estilo burgués que se creó aquí en Cádiz y que tienen una cierta entidad que le dan el carácter a Cádiz. Entonces, ¿qué hacemos con estas viviendas? Pues primero hay que pensar que demoler no es tampoco la opción, sería rehabilitar. Tenemos un parking que merece la pena rehabilitarlo. Y Cádiz desde siempre ha usado la cubierta. No es un tema que ahora se ha descubierto en las ciudades que ahora quieren todas usar las cubiertas y poner huertos y poner piscinas. Cádiz desde siempre, yo contra más me reúno con gaditanos, me cuentan que los colegios tenían sus patios en las cubiertas. Cádiz nunca ha tenido posibilidad de extenderse en el espacio. Entonces, para Cádiz no es nuevo usar la cubierta, creo que podemos ser pioneros en ese uso de cubiertas que siempre han estado presentes en la ciudad de Cádiz y en todos los edificios públicos las cubiertas han sido protagonistas. El hecho de poder poner una piscina, que es uno de los planteamientos que se están poniendo también, sobre todo en bloques de zonas comunes, que no me parece tan importante como el tema de ascensores, pero bueno, que también tiene su importancia porque si queremos disfrutar de espacios comunes en una ciudad acotada, pues, y la cubierta nos lo permite, pues tendrá que estar preparada estructuralmente, pero puede darse un lugar. El hecho de piscinas sí y piscinas no. Yo creo que no hay que quedarse, yo hablo desde una posición institucional. No son todos blancos y negros, hay posiciones intermedias. Es decir, si se acotan ese uso de piscina, donde hay un contador independiente, donde se limite o se penalice un exceso excesivo de la demanda de agua, ¿por qué no? Si podemos hacer un uso responsable, ¿por qué limitarnos a todos? Lo que hay es que tener los argumentos y los medios para que esas piscinas puedan surgir, porque crean e incentivan una vida que en Cádiz tiene buen clima, cuando hace levante pues no podía ir a la playa, pero a lo mejor sin un uso compatible. Es un tema que se estudia desde el ayuntamiento ahora en los nuevos planteamientos de la ciudad. Yo creo que no hay que dar un no rotundo, sino simplemente un control de cómo se pueden llevar a cabo. Y otro tema que me parece de vital importancia es la modernización de las fincas, ya no estéticamente, porque tenemos unas fincas que, como decía antes, tienen una conservación en catálogo y en patrimonio, porque son muy importantes y son muy valiosas y no podemos perder la concepción de las viviendas gaditanas, pero tienen el problema de los ascensores, que son casi imposibles de que en una finca podamos incluir un ascensor. Ya sabemos que nos cruzamos ya con la Comisión de Cultura y ya entramos como en un bucle donde no salimos. Entonces sí creo yo que hay que establecer unos reglamentos dentro del plan que permitan o que concedan, sin que distorsionemos los elementos principales de la finca, los patios, las fachadas, que haya posibilidad o que haya alguna forma de poner los ascensores, pero eso se hace vía reglamento. Y es importante que Cádiz haga un estudio de su finca y su necesidad de ascensores, porque teniendo ese catálogo sabríamos cómo poder tener unas reglas comunes para todos los que necesitan un ascensor, porque al final lo que se está es envejeciendo el casco urbano, lo que llega es turismo y los habitantes que quedan van subiendo en edad y se quedan en viviendas que casi no pueden ya usar. De hecho, hemos escuchado a raíz de reuniones con la Cruz Roja que se permutan algunos vecinos, gente joven que tenía plantas bajas, gente mayor en planta alta, se permutan las casas por un gesto ya de ciudadanía. Pero no entiendo que decir que no a los ascensores es un tema que se debe abordar desde la política y tener un reglamento que se controle, pero que dé la posibilidad de que no sea un no siempre, sino que tengamos la opción de ponerlo porque no nos queda otra. No vamos a estar toda la vida conservando fincas viejas y que además cuesta tanto rehabilitarlas, que con lo que cuesta y que no tengas un acceso a un ascensor para un carrito de pequeño, que no tiene sentido. Entonces la actualización llega y no tenemos más remedio
que absorberla. Y bueno, ya nada más que iba a decir que el otro tema importante es la turistificación del centro, que tenemos que tener cuidado, que no hay que decirle no a la turistificación, sino que hay un control. Hay un control, que se puede, que no se puede, no podemos envejecer la ciudad con los usuarios de toda la vida y que todo lo que sea turismo, porque nos vamos a convertir en una ciudad museo, que quien pasa es el turista y dentro no vive nadie. Así que tenemos que intentar mediar. Lo que quiero es que nos quedamos, entiendo que desde un punto de vista institucional hay que quedarse siempre ni blanco ni negro, sino que hay que entender la bondades de todo lo que puede servir y que se medien estos puntos para que podamos conseguir una ciudad coherente con los nuevos tiempos. Muchas gracias, Isabel. Muchísimas gracias. Se me ha olvidado, disculparme, que excuse la presencia de Martín Vila, el concejal de urbanismo, que nos hubiera encantado que estuviera aquí porque es el que defiende la forma de la ciudad y hacia donde el próximo PGO tiene que tender en esa imagen y todos los proyectos que se están haciendo. Por más que he intentado, desde hace un mes lo vengo invitando, pues no ha sido posible traerlo ahí, no he podido delegar en nadie y bueno, yo excuso su presencia, siempre he dicho, incluso el alcalde, que aquí el Ateneo siempre en esta mesa de debate tiene sitio para alguien del gobierno local. Por lo tanto, me hubiera gustado que hubiera estado él, pero bueno, no importa. Lucrecia, si avanzas, se escucha mejor. Por favor. Buenas tardes, señor Almenara, presidente, miembros del Ateneo, ateneístas, invitados y señoras y señores. Yo quiero agradecer en primer lugar la invitación con cierta premura que me puso en nombre del Ateneo nuestro amigo de las concejalas de Ciudadanos, el señor Esteban. Y he de confesarles que cuando me planteó el tema de debate le envié inmediatamente un mensaje diciéndole, pero en concreto ¿de qué vamos a hablar? Porque era un tema tan amplio, los cambios urbanos en Cádiz y Cádiz una ciudad de futuro. Y como tengo compañeros invitados, yo soy la diletante aquí, soy la política, no vengo por méritos propios, y cuento con la compañía de un planteamiento basado en los conocimientos técnicos, en la especialización, y luego con otros dos compañeros invitados que se van a referir y a los que les avala una experiencia más que sobrada de años de defender intereses muy concretos y por lo tanto de conocer los problemas y el tejido de la ciudad. Por eso yo me planteé en primer lugar cuál es el futuro de Cádiz. Estamos hablando de que Cádiz tiene que ser una ciudad de futuro y efectivamente se están acelerando determinados cambios globales. Isabel ha hablado mucho del nuevo modelo de ciudad y cómo se ajusta a Cádiz ese planteamiento. Yo tuve el placer de asistir a unas jornadas en las que hablaba del nuevo modelo de ciudad, de la ciudad del cuarto de hora, de la que... Si te apetece, te quitas la mascarilla si quieres. En la que cada vecino puede solventar las necesidades de su vida cotidiana, pues prácticamente dando un paseo, de nuevos modelos de movilidad. Pero yo quiero plantear un primer problema y es, yo entiendo que los cambios o los demanda la sociedad o vienen impuestos por la técnica. Ahora mismo ya nadie cuestiona, o hay todavía minorías que cuestionan, minorías creacionistas o científicas que cuestionan el cambio climático y la necesidad de abordar los nuevos modelos de ciudad que no sean agujeros negros de contaminación y de falta de calidad de vida de sus ciudadanos, sino transitar hacia ese modelo que llamamos de ciudades sostenibles y de ciudades amables, ciudades donde la gente tiene calidad de vida, preferiblemente toda la gente y no determinados barrios, cosa que creo que en Cádiz no ocurre. Sigue habiendo, en mi opinión, una diferencia enorme entre barrios de primera y segunda categoría y además los servicios que presta el ayuntamiento, la corporación local, difieren enormemente. Por ejemplo, en comunicación, los autobuses que van a determinados barrios tienen menor frecuencia y además son de peor calidad. Y de una ciudad sostenible. El modelo de peatonalización que se está imponiendo, ahora me referiré un poco a él, pero creo que estos cambios se deben trabajar, en primer lugar, desde el rigor, en segundo lugar, desde el consenso ciudadano, en tercer lugar, hay que ser realistas en los planteamientos. Entonces, podemos tener un horizonte que tiene que ver con lo que plantea la ONU de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de ciudad amable,
de ciudad en la que se pueda caminar, de ciudad sostenible, pero mientras, ¿de qué va a vivir Cádiz? Tenemos que plantearnos el horizonte de la ciudad desde un punto de vista realista. ¿Cuál es ese punto de vista? ¿De qué viven los gaditanos? ¿Y cuál es el perfil de los gaditanos? Estamos hablando de la huida, de la pérdida de población, y lo trágico no es que se pierda población, porque a lo mejor tenemos que hacer un planteamiento realista y el número ideal de habitantes para tener una mínima calidad de vida ronda lo que tenemos ahora. El problema es que se está perdiendo población joven, está huyendo el talento y la gente con iniciativa, y nos estamos convirtiendo en una ciudad pues de funcionarios y de pensionistas. Y por lo tanto tenemos también en ese horizonte en el que trabajamos el urbanismo o el nuevo modelo de movilidad, plantearnos una ciudad con futuro. Que eso es lo que yo creo que le está pasando al equipo de gobierno actual. No plantea claramente hacia qué, quizá la excepción es Martín Vila, con su planteamiento, pero estrictamente urbanístico, pero no un planteamiento de cómo compatibilizarlo con la creación de empleo, cómo compatibilizarlo con el hecho de mantener el turismo y un equilibrio delicadísimo entre nuestras fuentes actuales de empleo, que son el turismo, la hostelería, un comercio que huye y una población de funcionarios que puede ser etérea. ¿Cómo integramos en el proyecto del cinturón universitario las estructuras que necesitan esos estudiantes? Entonces, a mí me da la impresión de que se está actuando sobre la improvisación, y además de que determinados cambios que perjudican a determinados colectivos muy directamente, porque todo cambio en un modelo tiene que tener una finalidad. Nosotros creemos desde Ciudadanos que Cádiz no tiene futuro sin plantearse una combinación entre la industria. Ayer acudimos al foro de CETIC de la industria de cruceros y la industria de reparación de cruceros. Eso hay que conservarlo, y eso requiere un planteamiento de infraestructuras y de movilidad y de aparcamiento y de prever dónde se van a alojar los trabajadores que vengan, que todavía siguen viniendo contratados directamente por los cargadores. Tenemos que plantearnos si queremos conservar el turismo que tenemos, desestacionalizarlo, ofrecer un modelo de más calidad, y entonces realmente la ciudad del futuro que nosotros nos planteamos es una ciudad que tiene que invertir necesariamente no solo en la conservación de ese bombón que es el casco histórico, sino en infraestructuras patrimoniales que están absolutamente abandonadas. Es que no se entiende qué es lo que está ocurriendo con el castillo de San Sebastián. Desde hace décadas el castillo de San Sebastián abandonado. Las murallas, no hay todavía una coordinación entre la conservación de las murallas interiores, que es competencia del ayuntamiento. En los presupuestos de este año solo se va a rehabilitar el orejón, una parte muy concreta, y la necesaria rehabilitación de las murallas que tiene que acometer cultura, es decir, el gobierno central. Entonces, Cádiz me da la impresión de que está sufriendo de una forma más aguda esa falta de proyecto y sobre todo esa falta de lealtad institucional, y aquí tenemos que entonar el mea culpa a todos los políticos. Todos los proyectos que exceden de los 4 años de la legislatura, en el momento en que se produce un cambio político, como están sujetos a esa falta de lealtad institucional, desaparecen. Entonces, nosotros propugnamos que todos los proyectos que inevitablemente van a pasar por financiación y por colaboración entre administraciones, porque la competencia puede ser del ayuntamiento, pero la financiación al final son fondos europeos, y al final quien aprueba los proyectos en numerosas ocasiones es la Junta de Andalucía, se sustraigan a esta contienda política constante, porque es que si no Cádiz no va a avanzar. Nosotros creemos en un proyecto de bahía, creemos en que hay que ir avanzando en ese modelo de ciudad sostenible, pero de ciudad habitable, donde la gente tenga un futuro, donde hay que plantearse
la compatibilidad, la necesaria compatibilización, que en eso consiste la política, de intereses contrapuestos. Y aquí podemos hablar de la aplicación de la ordenanza de terrazas o de la aplicación de ese modelo, de ese nuevo paradigma de movilidad, que es muy respetable, pero de cómo se está haciendo de una forma impositiva, sin tener en cuenta las necesidades de los vecinos. Y aquí no se puede funcionar a base de ensayo y error, porque estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de una probeta ni de un laboratorio. Es que cada vez que se implanta algo sin tener en cuenta los efectos indeseables secundarios que puede acarrear a un determinado colectivo, estoy pensando en los hosteleros que no pueden, que no tienen terraza fuera, ¿qué ejemplo? Bueno, la gente de carga y descarga con el nuevo modelo de movilidad. Se sabía de antemano que iban a tener problemas, incluso la peatonalización de la Plaza España, pues habrá que ver qué se hace con carga y descarga, y no se puede trabajar, implantar, y cuando hay una protesta vecinal más o menos organizada, o bien rectificar, como ha pasado, pero rectificar tarde, o simplemente tacharla muy maniqueamente de fascista, de manipulada. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer? Pues trabajar desde el consenso, trabajar desde la lealtad, pero trabajar con un proyecto concreto. Y el proyecto tiene que compatibilizar esa conservación del casco histórico, esa necesaria industria del turismo, que es de la que tenemos que vivir de momento, sin el monocultivo del turismo, porque tenemos que potenciar la industria y tenemos que potenciar la vida del puerto. Cádiz tiene que abrirse a la bahía, y tendríamos que hablar aquí, hemos hablado de modificaciones concretas de la ciudad en urbanismo y en movilidad, pero tendríamos que hablar de las infraestructuras, de las comunicaciones, de por qué ya nadie demanda, por ejemplo, al gobierno central el AVE, que llevamos años esperando el AVE, y yo creo que eso podría ser una demanda de ciudad perfectamente sustraída a la contienda política. Pero luego la experiencia cotidiana es que se plantea un proyecto, y cuando falla una de las patas de una de las administraciones, el proyecto se desmorona. Estoy pensando, por ejemplo, en esa idea de la urbanización de la Plaza de Sevilla, por poner un ejemplo. Lleva décadas atascada, hemos aprobado recientemente en el Pleno un nuevo convenio con Adif, pero es que no está solo Adif presente, es que se suponía que la financiación iba a ser de que el gobierno central iba a comprar una de las parcelas para instalar el servicio de empleo, y de que iba a edificar allí, a promover un nuevo edificio de comisaría. En cuanto tengamos dependencia, en la medida en la que tenemos enorme dependencia de otras administraciones, hay que trabajar de una forma coordinada, y hay que trabajar de una forma sustraída a estos cambios de gobierno, a estos cambios de planes. Si no, Cádiz no va a avanzar. Yo realmente... Muy bien, pues yo quería simplemente concluir que todos los cambios tienen que hacerse de forma programada, organizada, anticiparse a los problemas, porque efectivamente los problemas no afectan no son secundarios, es que esos efectos afectan al pan de la familia, afectan a la vida de lo que se alimenta cada una de las familias, que se encuentran problemas con carga y descarga, o que se encuentran problemas con la posibilidad de que sobreviva su negocio de hostelería o lo que sea. Entonces, es una visión muy global, pero lealtad, falta de sectarismo, falta de rigidez, y no empezar nunca la casa por el tejado. El nuevo modelo de movilidad urbana, de ciudad que se pasea, tiene necesariamente que pasar por un nuevo pliego de transporte urbano. No puede ser que el 80% de la contaminación de la ciudad proceda de los transportes públicos municipales, de los autobuses, y que esta mañana hayamos estado trabajando en un borrador, y lo pongo como ejemplo, de la nueva ordenanza de taxis, en la que se le dice ya a los taxistas que van a tener que invertir para que la flota se nutra, se alimente de energías renovables en un plazo corto de tiempo. Entonces, bueno, empecemos por aplicarnos nuestros propios consejos y nuestras propias demandas. Quedaría mucho más que hablar, sí, pero por supuesto. era una pequeña pincelada. Bueno, habrá tiempo, gracias, Lucrecia. Muchísimas gracias. Paco, por favor. Muchas
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Gracias, como siempre, a esta casa por la invitación. Gracias, digamos, al resto de los compañeros y compañeras que están aquí en la mesa y, por supuesto, gracias a todos ustedes, ¿no? Cuando el amigo José María me mandó la invitación y ponía cambio urbano en Cádiz, una ciudad de futuro. Yo lo corregiría, perdona. Yo pondría una ciudad con futuro. Creo que la ciudad tiene futuro y en eso debemos ir, ¿no? Pero no podemos ser un islote en medio de la bahía. Tenemos que hablar un poquito, a ver si somos capaces de hablar de bahía. Vamos a abrirnos. Realmente no vamos a tener futuro si no tenemos, digamos, esa mentalidad de bahía. De hecho, hemos visto hace muy poco tiempo en la prensa que incluso el Colegio de Economistas y eso ha lanzado, digamos, una estrategia hablando del patrimonio cultural y eso, incluyendo incluso a Jerez. No nos cerremos en Cádiz solamente, en el casco histórico, no sigamos siendo, es que yo soy de Cádiz, tú eres de Puerta Tierra. No, vamos a pasar ya un poquito esa etapa, ¿no? Yo coincido con casi todo lo que has dicho tú y lo que has dicho tú, pero si nos importa. Por ejemplo, con eso de los barrios autosuficientes, eso me parece perfecto, ¿no? Que si fuésemos capaces de ir consiguiendo eso. Transporte público, está muy bien peatonalizar, pero dame opciones, dame un transporte público en condiciones, que yo no me tire 30 minutos en coger la línea 5 o en coger la línea 2 o algo por el estilo. Yo prefiero ir andando antes que coger mi coche, pero facilítame el uso de eso. Lo que me afecta también directamente, digamos, lo que es la carga y descarga, ¿no? Carga y descarga, si queremos mantener un comercio medio decente, necesita lo que es la carga y descarga, ¿no? No podemos excluirlo, porque los mismos transportistas después dicen, es que ir a Cádiz es un problema de aparcamiento, es un problema de llegar lo más cerca posible. El otro día estuve hablando precisamente con el concejal, con el señor Martín Vila, referente a lo de la reforma que se va a hacer en la Plaza de Candelaria. Se va a terminar, que se empezó hace 8 años, lo que era la reforma, y se ha quedado una torta de hormigón y sigue sin terminar. Parece ser que ahora con los fondos estos europeos, que eso va a ser la panacea, eso va a arreglar todo. Con Next Generation S ya se va a arreglar todo, o sea, todo va a venir de ahí, ¿no? Pues se va a terminar lo que es la peatonización, o como se le quiera llamar, lo que es la plaza de Candelaria. Y entonces, hablando con él, es que desaparecía lo que era la carga y descarga. Me parece un disparate que desaparezca, digamos, en ese centro que puede abastecer, aparte, digamos, del parrillero, supermercado, una serie de cosas que hay por allí. Parece ser que están estudiando la posibilidad de mantener un horario restringido, por supuesto, pero mantener, digamos, lo que es la zona de carga y descarga. El tema también de lo que es no sé si tendríamos que haber empezado porque es necesario, digamos, posiblemente empezar a trabajar con un nuevo PGO. A lo mejor el PGO ahora, con respecto a los ascensores y todo eso, se necesita cambiarlo. Yo sé de los técnicos que muchas veces rechazan alguna propuesta de instalación de los ascensores porque dicen que si me atengo a lo que me pone aquí, es que lo tengo que hacer. No tengo opción. Cambiarme la ley y yo voy a dar el visto bueno. Te lo digo porque conozco un poco el tema, he estado dentro y estoy dentro de la Comisión de Patrimonio y veo muchas veces el sufrimiento del mismo técnico. Dice que esto no es justo tampoco, ¿no? No podemos dejar a esa persona enclaustrada ahí porque no tiene posibilidad de salir de su casa. Aquí precisamente creo que en el ascensor que se montó aquí hubo su polémica también por lo mismo, ¿no? Porque había una señora que llevaba no sé si años sin poder salir de su casa. Es una cosa que hay que abordar y que hay que abordar. Ya vamos a dejarnos de modificaciones puntuales del PGO. Si hay que modificarlo, se modifica entero. Y así no tendríamos que actuar sobre el tema por ejemplo, del tema de las terrazas, que se podría incluir, el tema de las terrazas, el tema de los toldos, una serie de cosas que lo podríamos ya incorporar, ¿no? El tema también de lo que es la protección de los edificios, ¿sí? Has puesto, no sé si ha sido usted, ha sido tú, creo, de que primero que tiene, por ejemplo, es el ayuntamiento. Si yo tengo una serie de edificios míos y los tengo abandonados, ¿cómo le puedo exigir al otro que actúe, ¿no? Un poco se contradice. Lo que es también el patrimonio cultural, ¿sí? El gobierno central, lo que son las murallas, el Ayuntamiento de Cádiz, porque pasamos por, digamos, incluso por San Carlos y vemos como por San Carlos está lleno de hierba, todo aquello, lo que es San Roque, como está también San Roque, se va el cascote al lado del Pelícano, del restaurante que hay allí, como se van cayendo los cascotes y eso, y no pasa nada, ven cuando ponen 2 vallas, sacan 2 piedras, los 3 días lo cambio.
como ha estado cerrado también la parte trasera del campo del Colegio del Campo, y ha estado cerrado, y porque era muy peligroso, y al cabo del año y pico, pues ya no era peligroso, ya se quita la valla, ya se puede pasar, sin hacer nada. No entiendo por qué se cerró y el por qué se ha abierto ahora, ¿no? Sigo sin entender, por ejemplo, la pasividad que ha habido con respecto, digamos, al tema de Valcárcel. Yo creo que, como también se dijo, posiblemente un proyecto de ciudad, y teníamos que haber empujado muchísimo más para todo el mundo, no ni un partido político determinado, ni la universidad, sino todo lo que es la ciudad. La ciudad también un poquito se tiene que revelar, entre comillas, y decir, señores, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con la ciudad? ¿Qué pasa con, digamos, con el edificio de náutica? ¿Qué pasa con la escuela de ingeniería? ¿Qué pasa? Que son muchos ¿qué pasa, no? Lo que tenemos ahí. La zona franca, sí, ya sabemos que, digamos, que el polígono exterior de la zona franca es un porcentaje muy pequeño el que tiene, digamos, tanto la zona franca como el ayuntamiento. El resto son particulares. Bueno, pero si hay que llegar a una expropiación, habrá que llegar, y si el ayuntamiento no tiene dinero, bueno, pues tendrán que ser las administraciones superiores quien aporte, pero no podemos seguir de forma indefinida con esa imagen que estamos dando de un polígono exterior, y que eso es de vergüenza, ¿no? Lo que hay ahí. Lo que también estamos, el tema de vivienda, la vivienda, la cantidad de casas que siguen estando cerradas. Después he criticado también mucho el tema de la turistificación, porque sí, yo quiero que las casas sean para los ciudadanos, y por supuesto que también haya apartamentos turísticos. Eso también genera movimiento, genera riqueza, genera ambiente, ¿no? Pero esas casas, de alguna forma había que actuar contra esa, digamos, esa finca que siguen cerradas, ¿no? Los solares exactamente igual, con esos solares que están ahí, que vemos cómo crece la vegetación, que se podrían transformar en parques. Es increíble que siga, digamos, con los problemas, digamos, para evitar precisamente o favorecer la peatonalización. A lo mejor lo que es el solar, donde estaba el gobierno civil, donde supuestamente va a ir la subdelegación del gobierno, bueno, pues acondicionarlo de forma temporal, como un aparcamiento disuasorio, como puede ser también el solar de lo que era la se pone la Ciudad de la Justicia. Como eso tenemos infinidad de casos. Pero es que no andamos, que no avanzamos. Estamos hablando también a mí me sorprendió un poco en la prensa el otro día cuando vi que el Cádiz Club de Fútbol, Cádiz de mis amores, de nuestros amores, se hacía, digamos, con el tema de lo del suelo de Delphi. Estoy hablando un poco de Bahía. Me sorprende un poquito, yo no lo tengo muy claro eso de poner eso ahí, más teniendo el Cádiz, lo que es el Rosal y eso. Vamos a potenciar realmente lo que es la industria, que no dependamos única y exclusivamente de lo que es el turismo, que el turismo ahora mismo está muy bien, pero que no sea mañana cuando los países, digamos, no sé, Egipto, los países, digamos, del Mediterráneo, pues digan, pues aquí estamos nosotros, después nos vamos a quedar un poquito a dos velas, como nos pasó cuando dependíamos única y exclusivamente prácticamente del tema, digamos, de la industria naval. Después cuando se vino abajo, pues lo notamos mucho, ¿no? Pues vamos a tener diferentes alternativas. No excluir a nadie, por supuesto, no excluir ni a la hostelería, ni los apartamentos turísticos, ni nada de eso. También patrimonio cultural, que hablábamos antes. ¿Por qué no se crea un consorcio, digamos, igual que está, digamos, Mérida, igual que está en Cartagena, igual que está, digamos, en Tarragona, donde se aglutine y se trabaje con todo eso? No sé, que cada cosa por ahí, una diáspora, no lo sé. Es muy triste ver la Casa del Obispo, se ha recuperado la Casa del Obispo, ¿para qué? Para tenerlo cerrado. ¿Qué hemos conseguido con eso? Y una joya que tenemos ahí que se está deteriorando por día. Como eso podríamos hablar de infinidad de cosas. El parque natural también es otra cosa que podríamos trabajar, ver y estudiar. Han puesto ahí, pusieron un pequeño restaurante, el Marambay, que le ha dado un poquito de vida aquello ahí, y ahora parece ser que la Salina Dolores también se va un poquito a recuperar. Bueno, vamos a utilizar también lo que es el parque nuestro, ¿no? Lo que es el comercio pues, tenemos una competencia muy grande. El tema, digamos, del COVID ha hecho mucho daño, no solamente el tema sanitario, sino también el tema, digamos, de comercio. Personas que antes no utilizaban la compra por internet lo están haciendo ahora, una cosa que tenemos que ver, que va del futuro, pero que nos estamos viendo un poquito aislados. Estamos viendo cómo está creciendo incluso la grande superficie en San Fernando, incluso se va a poner otra, se va a construir otra allí en el polígono de Janer. Bueno, pues tenemos que hacer algo tenemos que actuar. Por lo menos yo siempre digo lo mismo, que no me den nada, pero que no me quiten, que me dejen trabajar, que no me pongan trabas de todas clases para abrir un pequeño negocio o cualquier cosa. No, facilítame, déjame tranquilo, yo no existo.
me da mi autorización y ya está, pero no me crucifique con una serie, digamos, de requisitos, ¿no? Con lo de los ascensores también una cosa así se me ha pasado. Los ascensores, por suerte, cada vez, digamos, son actuaciones más reversibles. Antes el ascensor había que hacer un foso, que si el tema arqueológico y todo eso, ya es una actuación cada vez creo que es más reversible, pero mañana ya somos capaces de transportarnos, no hace falta el ascensor, de un botón y ya estoy arriba. Pero mientras tanto, vamos a dejar que se puedan, digamos, que puedan esas personas, no solamente personas mayores, lo que comentaba antes de los carritos de los niños y 50.000 cosas, y me parece una contradicción tanto mimar en la protección de los patios, cuando precisamente ahora, a través de una petición de masa, se va a permitir poner dentro de los patios lo que son aparcabici, o sea que van a llenar los patios de bicicletas. O sea que no entiendo el por qué el mimo de proteger ese patio y ya le va a permitir que se llenen todo de bicicletas. No, por la obcecación, digamos, que la bicicleta, igual que ha salido también que la bicicleta en la playa. ¿Qué pinta la bicicleta en la playa? No lo entiendo tampoco, la bicicleta en la playa, dejarla para acá arriba y punto. No hay más historia, ¿no? El Congreso de la Lengua, ya termino. El Congreso de la Lengua también me resulta un poquito, defendemos el Congreso de la Lengua, pero vamos a ver si somos capaces incluso de, en vez de poner station no sé qué, todo el nombre en inglés, incluso de muchos comercios, de empresas que se hacen, vamos a poner nombres españoles, ¿no? Vamos a entendernos lo que está diciendo, no me hable de cosas así raras, ¿no? Y una cosa también, la Plaza de Sevilla. La Plaza de Sevilla, ahí yo creo que, opinión personal, quien ha salido beneficiado de todo esto ha sido Adif. Adif ha hecho la gana. Tenía un primer compromiso donde tenía una serie de cosas, no ha hecho nada, y encima el ayuntamiento ahora asume, quedándose con un trozo, digamos, de terreno ahí, pero ni se ha hecho el parque de la muralla, que se iba a hacer, ni los aparcamientos, ese también ha sido todas las canalizaciones, se ha permitido que Adif vaya a construir, para mí, un disparate, que digamos el hotel sobre la estación. Esa sí te planta para arriba. Yo me parece a mí que va a romper un poco, y voy a decir una cosa que se contradice con lo que he dicho antes, el skyline de la ciudad. Hablando de palabras en inglés, bueno, pues va a romper, igual que está roto lo que es la parte de la Alameda, esos edificios que están en alto, igual que está la parte de Canaleja, esos edificios que están en alto ahí, que ha cortado lo que es, digamos, la silueta, perfecto, la silueta de la ciudad. Pues eso creo que también va a romper la silueta, digamos, que nos va a tapar incluso parte de la muralla, o incluso de Bahía Blanca, nos va a cortar toda la visión, y nos empeñamos en una cosita que ahí José María también un poquito sabe del tema. Nos empeñamos siempre que, por visto, el problema de la Plaza de Sevilla es la aduana. No lo tengo tan claro, lo he dicho más de una vez, y realmente el problema de la Plaza de Sevilla se soluciona con la aduana, el mismo día siguiente estaría picando aquello, si realmente fuera ese el problema. Pero sabemos que ese no es el problema, es otra historia. Después podemos seguir hablando de todo lo que queráis, porque hay mucho de lo que hablar, pero le cedo la palabra ahora, y sobre todo volvemos al principio, seamos un poquito abiertos a lo que es la bahía. No somos una isla, vamos a avanzar, pero tenemos que avanzar en conjunto. Muchas gracias, Paco. Es el debate de la ciudad. Yo pensaba que íbamos a ir a los cambios más duros que estaban teniendo, pero adelante, perfecto. Yo creo que se está centrando el tema de verdad. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, atendiendo a la petición del moderador, voy a ser muy breve porque así compensamos ese tiempo necesario para que preguntéis, porque yo creo que lo más importante de esta charla no es tanto lo que nosotros decimos, sino lo que ustedes tienen que preguntar. Porque ya habéis visto, es que cada cosa que habéis sacado era una jornada hablando de eso solo. Vamos siempre, y quizás ese sea uno de los problemas de Cádiz, que es que no vamos a corto, medio y largo plazo, sino queremos arreglarlo todo de golpe. Nos entra la prisa y venga, y esto hay que hacerlo, y esto hay que hacerlo. Yo digo lo siguiente, vamos a ver. El peor problema de una ciudad es la intolerancia. Es el peor problema. Llámese y venga de donde venga. De la administración, de los técnicos, de los ciudadanos, de los empresarios. La intolerancia. Yo creo que en una ciudad lo que tiene que haber es un equilibrio entre todos aquellos que vivimos, somos urbanitas. Entonces, si unos predominan sobre otros o uno tiene unas ventajas sobre otro, eso no es correcto. Yo entiendo que un centro urbano tiene que estar dedicado a sus ciudadanos. Y los ciudadanos lo hay mayores, lo hay menores y lo hay niños. Y yo creo que todos tienen que tener un espacio y unos servicios en las ciudades.
Y entro un poco ahora en la materia que a mí me lleva, porque no quiero entrar en todo lo que habéis dicho, que todo tiene para entrar, porque a veces las cosas se dejan y se dejan. Hoy hablamos de esto y a lo mejor vengo yo dentro de 3 años y otra vez seguimos hablando de lo mismo. Vamos a ver. Imaginaros Cádiz sin hostelería. Ningún establecimiento de hostelería. Ninguno. Y por supuesto, sin nadie de fuera. Porque ¿por qué tiene que venir la gente de fuera? Y vamos los que estamos aquí en la ciudad. Vale. Lo ha dicho antes José María en su introducción. Jubilados y funcionarios. Los funcionarios terminan su jornada y se van. ¿A dónde? A San Fernando, a Puerto Real, el río San Pedro. ¿De qué está hecho el río San Pedro? O cuando se habla del problema de que el turismo está creciendo, que al hablar de futuro, las ciudades tienen que contar en el futuro con el turismo. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad, digamos, de un cierto nivel que nos permiten hacer turismo. Cuando era más joven, podía yo hacer turismo. No podía ir ni a un restaurante a comer, porque eso era prohibitivo. Iban los que tenían dinero y los que podían hacerlo. Y había una clase alta en las ciudades y luego estaba el resto. Y yo creo que la ciudad bonita es la que todo el mundo puede ir y hacer lo que quiera. Se habla, por ejemplo, de Madrid, siempre lo escuché. Hombre, Madrid es la ciudad más importante de España porque allí hay de todo. Y efectivamente, teatro, cine, ópera, música, en cultura, te empiezas a mirar museos y ves que efectivamente en Madrid hay de todo. Pues ¿qué hay que procurar? Pues que en la ciudad donde uno viva haya de todo. Y afortunadamente la hostelería ha venido a crecer justo en un momento en el que también los ciudadanos tienen más necesidad de pedir servicios. Nada más que hay que irse un sábado y un domingo, que es cuando la gente no tiene trabajo. ¿Y cómo están los establecimientos de hostelería? Hasta arriba, pero luego llega el lunes, hasta el viernes y estamos muertos de risa. Y ahora decimos, ahora con la nueva ordenanza laboral y tal, no, hay que hacer los contratos fijos y tal, que más quisiéramos nosotros. Pero es que cuando hay una actividad económica, como en este caso, pues tenemos que conjugar pues, los puestos de trabajo con la economía. Yo le estoy diciendo a muchos de mis representados, digo, mira, si la gente tiene que espere un poquito. Tú no puedes tener una plantilla diseñada para el sábado y el domingo, porque luego de lunes a viernes, ¿qué hace con ella? Es imposible. Digo, entonces, sábado y el domingo, oiga, mire, que llevo un ratito esperando. Sí, señora, es que ha venido todo el mundo a la vez. ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Por qué? Porque nos gustaría tener suficiente personal. Porque hay un problema. Se podría solucionar diciendo, bueno, sábado y domingo que venga la gente a trabajar y lunes a viernes que no venga. ¿Quién va a trabajar 8 días al mes? Eso no es un proyecto de vida. Se habla aquí del tema de la vivienda, de que estamos echando, bueno, lo hablan algunos, ¿no? Y a mí me sienta fatal porque veo que hay una manipulación ahí cuando se dice, estamos echando a los vecinos y las vecinas de la ciudad, el turismo está echando a los vecinos y las vecinas, por favor, que precisamente llevan los gaditanos yéndose de la ciudad por muchísimo tiempo. Vosotros que os dedicáis a la arquitectura sabéis que desde un tiempo a esta parte se ha empezado a recuperar viviendas, edificios que se han adaptado al tiempo actual. Antes no había cuarto de baño en las casas, y Paco sabe bien de las casas de vecinos, cómo vivíamos antes en las casas en Cádiz, en 2 habitaciones. Hoy día, afortunadamente, se está recuperando. Y yo conozco a mucha gente que se ha venido de San Fernando, de otras poblaciones, ha vendido la vivienda que tenía allí, con ese dinero la ha dado aquí en Cádiz y ha pedido una nueva hipoteca. Y entonces sigue viviendo aquí. ¿Por qué? Porque es que Cádiz, aun cuando se dice que es muy cara, y vosotros que sois técnicos en ello, es barata la edificación. Porque si vemos la oferta que hay y el espacio que hay, hombre, esto tendría que estar más caro que la calle más importante de Madrid. Porque ya digo que en estos momentos hay que equilibrar muy bien todo. Yo me paro aquí ya porque prefiero luego que me preguntéis y os informo de lo que estéis interesados. Muchas gracias. Muy bien. Yo siempre después de la primera intervención se suele, si hay réplica, perdón, o no hay réplica y eso, pero yo estoy de acuerdo con Antonio, no sé si estaré de acuerdo, en pasar la voz. A la hora de preguntar podríamos hacer la dinámica de siempre. Las preguntas, ellos toman notas, se suceden todas las preguntas y luego ya ellos contestan a cada uno, porque si vamos una y una a lo mejor podemos estar mucho más tiempo. ¿Os parece o como queráis? Entonces,
José María, yo Carlos. me gustaría decir una cosa, porque yo soy ateneísta Adelante. y también he venido aquí en muchísimas ocasiones, Ujú. y yo os rogaría que la pregunta fuera concreta, Pregunta. porque hay veces que no son preguntas, son exposiciones, y eso pierde el tiempo los otros para poder hacer preguntas. Me alegro que me Permíteme haga- la licencia, pero es así. Sí, yo, pregunta, muy concisa si soy tan amable. Carlos, por favor. Bueno, primero enhorabuena a José María, que acierta de nuevo organizando esto. Hace más de 2 años que no venía yo a un debate tuyo y la verdad que lo echaba de menos y me ha recordado antes de la pandemia cuando teníamos una buena Quedan tiempos aquellos. afluencia aquí, muy bien, y las exposiciones todas muy buenas. Sobre el tema del cambio, el principal cambio de la ciudad en los últimos años ha sido el puente, obviamente. Una parte del soterramiento ha sido el puente. Una cosa que me preocupa a mí, bueno, no es una pregunta, señor Antonio de María, no es una pregunta, sino que es una exposición de cómo es posible que el principal cambio de la ciudad haya sido el puente y en toda la ciudad no tengamos ni una señalización que nos dirija hacia el puente de la Constitución 1820. No hay ni una señalización. Prueben a salir por Canaleja o por la Plaza Sevilla. Dirección Sevilla, avenida principal. No te dirigen al puente. No hay ni una señalización que te diga Sevilla, allá. Prueben por la Plaza de Adrúbal, nueva transversal. No hay ni una señalización que te dirija a Sevilla. Porque a Sevilla y a Puerto Real se va por el puente nuevo. No se va por el puente Carranza. Prueben por el campo del sur, vayan caminando o vayan en el vehículo y busquen el puente de la Constitución 1812. No está. Por la avenida de Astilleros no hay ni una señalización que para Sevilla se dirige para allá. Hay mucha dejadez en este ayuntamiento en ese tema. Y no sé si hay previsto algo de forma inminente en ello, porque abre las calles, o abrimos un puente nuevo, prueben a entrar por el puente de la Constitución 1812 y busquen una señalización que te dirija al Hospital Puerta del Mar. Cuando tú entras a una ciudad, la que sea, siempre te están indicando hospital, porque es a donde viene la gente. Pues no hay ni una señalización por el puente, es complicadísimo llegar al hospital, puesto que la trama urbana, por toda la barriada, entonces es complicado, por la avenida Sanidad Pública nueva, del nuevo nombre, es complicado, pero es que no hay señalización en la ciudad. Era un poco ese tema. Es más, en el paseo marítimo, que han quitado, que es unidireccional ahora, es hacia afuera, obviamente no te pone salir acá, salir a ciudad, nada. Incluso la señalización antigua, por la altura de Santa María del Mar y Columela, hay 2 señalizaciones, al contrario de la dirección, que todavía permanecen, que te dirigen a Cádiz. Santa María del Mar hay una amarilla ahí y a la altura de Columela hay otra, que es antigua, puesto que antes los coches, pues ahora es solo para allá y aún permanece. Hay una dejadez ahí en la señalización. Obviamente hoy funcionamos la mayoría con GPS, obviamente los que vienen de fuera, pero es que a mí me han preguntado un montón de veces por ahí, oye, el Hospital Puerta del Mar, oye, el puente de la Constitución, ¿qué le digo yo a este hombre? Ahora, ¿cómo lo dirijo yo al puente si es que no hay señalización? No sé si Muy bien, gracias. y la universidad también. Yo Sí, puse bueno, unos carteles de la universidad que se perdieron. Se han perdido todo. Pero tú entras y dices, ¿dónde está la universidad? No sabes. Hay cositas muy importantes que faltan. Si queréis contestar a alguien, ¿tú sabes si se No, va a hacer un solo- proyecto de señalética o algo en la ciudad o algo de eso? No, lo que sí que puedo decir es que precisamente el rector González Mazo, cuando el año pasado dijo que cuando se renovara la señalética, que por favor se señalizara por lo menos la universidad. No hablo de los puentes, pero la observación me parece Y la nueva que es mimar el avenida detalle. transversal ¿no? está en blanco. Tú vas transitando, semáforo, esquina, que es donde se pone la señalización, en las esquinas. ¿Y el giro a izquierda? Y a la izquierda, nada, No hay. no hay nada. Marisa, por favor. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es muy concreta para el señor de María y es en relación, bueno, algunos me conocen, soy representante de una asociación de vecinos en el centro y la pregunta en concreto es que usted empieza hablando de tolerancia. Entonces yo lo que tengo interés en saber es si la asociación que usted representa tiene tolerancia con los vecinos y con su forma de discurrir por la ciudad. Bueno, nosotros hemos puesto a disposición de los vecinos en muchas ocasiones, Paco está aquí de testigo, que cualquier dificultad de que haya de algún vecino con un establecimiento de hostelería, que desde Oreca nos ofrecemos a entrar en ello y si hay que corregir y hay que denunciar, nosotros mismos intervendremos contra el establecimiento.
Lo único que ocurre es que si hay un crecimiento, por ejemplo, se ha dicho antes aquí, las calles antes circulaban los coches han desaparecido. ¿Qué ha venido? Pues lo ha ocupado las terrazas, pero la ocupan las terrazas para dar servicio a los vecinos, porque habría que hablar muchas veces de que quienes se sientan en las terrazas, se sientan los vecinos. Otra cosa sería que se abusara, y hoy día creo yo que como está la cosa y a estas alturas, quien quiera pasarse con la terraza, pues lo tiene bastante difícil, porque normalmente los nuestros están informados, le hacemos los planos nosotros, le decimos las normas que tiene que cumplir, pero luego hay una serie de establecimientos que no forman parte de nuestra asociación, entonces yo por ellos no puedo hablar. Pero sí me ofrezco a que si efectivamente un establecimiento con su mala actuación respecto a la vecindad está molestando, está incordiando, está incumpliendo la normativa que todos nos hemos dado, lo vuelvo a repetir aquí, ahí tenéis Oreca, tenéis los teléfonos, estoy a vuestra disposición para intervenir en ello. Y muchas veces hemos estado trabajando en esa línea y yo creo que hoy día ya no se puede hablar de que hay gente que se aprovecha, no se decía, es que tenía 2 meses y sacó 4, sacó 6 mesas. No, porque se pide el permiso, si te lo dan bien y si no, pues mal, ¿no? Pero que el crecimiento de las terrazas es precisamente hacia ese futuro. Las ciudades tienen que ser habitables en ese aspecto, ¿no? Y hoy día las terrazas son equipamiento urbano de las ciudades. La gente se sienta, se toma un café, se toma una cerveza, ve pasar a la gente, está allí de alguna manera viviendo en la ciudad. El otro día tuvimos una reunión precisamente por la mesa de seguimiento de las terrazas. Estuvo allí Maripaz, compañera, ¿no? Y surgió, por ejemplo, un informe de los técnicos. Yo me fío de los técnicos. Ya del político me puedo fiar o no me puedo fiar. Pero de los técnicos sí me fío, ¿no? Y sacaron a relucir precisamente en la calle La Palma una serie de establecimientos que habían abusado, digamos, de la ocupación de la vía pública, incluso algunos que no tenían ni siquiera ni la licencia, y otros que tenían a lo mejor para 5 meses y tenían 25. Eso, con un informe, ya digo, no de un político determinado, de ningún partido, sino incluso de la policía local que había levantado acta. Claro. También sacó conclusiones después que en el momento que los mismos técnicos habían ido y habían apercibido a esos establecimientos, pues prácticamente fue casi inmediato, creo que estaba allí, inmediata la actuación, digamos, de esos hosteleros de volver, digamos, a la situación realmente legal, ¿no? En eso pues también se hizo hincapié, pero que sí había habido mucho abuso, bueno, entre comillas, de eso. Que fuesen de Oreca, no fuesen de Oreca, no lo sé. Te lo puedo explicar, Mira, los permisos que había eran del 2018. La ordenanza se aprobó en el 2019. Al aprobarse la ordenanza en el 2019, pues la gente solicita las terrazas en función de lo que la ordenanza le permite. Y han venido a contestar, las últimas la han contestado el 27 de diciembre del 21. Entonces el ayuntamiento lo que hizo, y más cuando entró el COVID, bueno, como resulta que las terrazas estaban instaladas y no molestaban, porque una cosa es, si está sin permiso y está incumpliendo, o está molestando, o está incumpliendo, digamos, los espacios libres de los peatones, de los discapacitados, de la señora del carrito. ¿Qué ocurre? Que el ayuntamiento ha estado casi 2 años sin dar ni un permiso de terraza. Entonces, claro, llega la policía y sabe, ¿debe usted el permiso? El permiso está presentado en el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que contestar en un máximo de 3 meses. A los 3 meses, si no ha contestado, decae esa solicitud. Pues hoy día todas las terrazas de Cádiz están sin contestar, todas han decaído, sin embargo siguen ahí. ¿Qué pasa? Que la policía llega y dice, a ver, permiso a la terraza, usted tiene 20 mesas. Sí, señor, la han pedido, aquí está, conforme a la ordenanza. Sí, pero usted no tiene permiso. Y entonces dice que han abusado, no es eso, ¿eh? Yo es que no estuve en esa reunión. Si hubiera estado en esa reunión, le hubiera dicho al técnico lo que te estoy diciendo a ti ahora, Paco. Y el técnico se tendría que haber callado, porque la culpa de que un administrado esté sin los papeles debidos es porque si el ayuntamiento no me los da, ¿yo qué hago? Espero 2 años con una ordenanza que se ha hecho nueva para yo poder trabajar de esa manera. Eso ha sido, no es que se han aprovechado, ¿eh? Quiero dejarlo claro. Sí, pero de todas formas lo he dicho y no vamos a tener un debate, lo dejamos, lo hablamos en otro momento y siempre Cuando vamos a ver que tenemos, que no buena relación ni por ninguno. Nos tomamos un café, pero eso fue lo que pasó. Muy bien, Moncho, tiene la palabra. Brevedad, si es posible. Sí, Moncho. No voy a hacer más que preguntas, no voy a hacer ninguna intervención. Muy perfecto. Dale la enhorabuena a los 4 porque yo creo que han estado muy interesantes. Y por lo
lo tanto nos parece que es oportuno tenerle y preguntarle. Yo voy a hacer 7 preguntas, pero muy cortitas. No voy a hacer un razonamiento, voy a hacer 7 preguntas para oírles a ustedes qué nos pueden decir de cada una de ellas. De la primera es ¿por qué no hay nadie de la Junta, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz? Yo protesto seriamente en nombre del Ateneo. El Ateneo es muy serio y es una representación muy importante de la Cádiz cultural. Y por lo tanto, echo en falta que no nos tengan en cuenta. Ya no digo más cosas feas. La primera pregunta es si somos conscientes que una ciudad que está bajando de habitantes no va para adelante. Si realmente hay conciencia de que Cádiz está pasando un boquete en su propia historia. Está frenado. ¿O no? A lo mejor resulta que no, estamos equivocados. Segunda, alguno ha dicho Cádiz, Bahía, y a mí me ha gustado y alguno ha dicho, hombre, esto es de los nuestros. Cádiz, Bahía. Dejo la pregunta entonces, desde este propio salón y muchas otras oportunidades, el Ateneo lleva muchos años diciendo la solución de Cádiz está en el área metropolitana. El área metropolitana de la Bahía de Cádiz. La pregunta es, ¿creen ustedes o seguimos teniendo como la respuesta de los alcaldes de decir, me estoy mirando los ombligos? No quiero saber más que de mi ciudad, pero es que nosotros vivimos un área metropolitana. Muchas familias nuestras viven en una ciudad, llevan los niños al colegio a otra ciudad, hace deporte en otra tercera ciudad, cuarta, va de tiendas y de compras a otra ciudad, va de vacaciones, y todo eso dentro del camino de la bahía, dentro de la bahía. La pregunta es, ¿alguna vez vamos a dar respuesta a esa ambición que tiene? Y esta ciudad está hace mucho tiempo diciendo, hemos de estudiar cómo ponemos el área metropolitana, cómo repartimos lo que significa esto, y no vamos a rebajar a ninguno de los pueblos de la bahía, porque no son pueblos dormitorios como pueden tener las grandes urbes, que tienen una metrópoli, y el resto es la base de los dormidos, de servicios, etcétera, alrededor. No, la bahía tiene que tener, alguien ha dicho algo que a mí me ha parecido muy bien, que es lo del traje a la medida. La ley permite que el área metropolitana pueda ser no con una metrópoli y círculos alrededor de pequeños y de bajos, diríamos, en todos los sentidos, sino que aquí hay que tener un área metropolitana con un traje a la medida. Y es bueno que sea. Pero no hago más que esa pregunta. Tercero, nadie ha hablado de que vamos a convertir las playas de Cádiz en nudistas. Y la pregunta es, ¿ustedes quieren cargarse a las familias de Cádiz? La pregunta es esa, como lo de la bicicleta. El que plantea eso nunca ha ido en bicicleta por la orilla de la playa, porque llega un momento que la bicicleta se hunde. Los que estamos en buena tierra sí lo hacemos, pero hasta un cierto momento. Pero más que lo de la bicicleta es lo del nudismo. Cuarta, ¿qué piensan ustedes hacer para que Valcárcel no sea un escándalo y para que Atlántica y todo el circuito de la universidad no se meta mano? ¿Esta ciudad es una ciudad universitaria? ¿Se parece ya algo a Granada? ¿O se parece a Salamanca? ¿O se parece a Sevilla? No hemos cargado la unidad universitaria con 4 campus. ¿A quién se le ocurrió aquello? Pero eso está. ¿Qué pasa con Valcárcel? ¿Realmente somos capaces
a buscar soluciones en este sentido. Hay un solar también que es escandaloso y que significa cualquiera que pasa y vuelve a Cádiz de fuera y ve la vida de Cádiz y lo simpático que es la gente en Cádiz, pero se encuentran con que los terrenos más ambiciosos para alguien que quiera construir están vacíos. Justo en la entrada de Cádiz antiguo, cuando viene uno al Cádiz, a la derecha deja lo que era el gobierno militar. Perdón, el gobierno civil, etcétera, etcétera. Ustedes contestan en este sentido de que no es viable el que siga la ciudad sin dar respuesta eficaz a ese tipo de preguntas que hace la propia ciudad en los vacíos que tiene. Quinta, a ver, alguien dijo, pero hace falta dinero y todo el dinero tiene que venir de Europa y a través de la que acuerde o no en la Junta de Andalucía. Y cuando viene algo de Sevilla, de Madrid, el dinero está camino Sevilla, Junta de Andalucía, Madrid, el gobierno central y Europa, sí. Pero tenemos gente capaces para arrancar lo que nos debe la nación a nosotros. O cuando les reunimos aquí, por ejemplo, en el 12 vienen y todos en sus discursos, en San Felipe Neri decían, porque hay que ver lo que hizo esta ciudad y San Fernando. Los gaditanos, los de San Fernando, salvaron la nación. Tenemos un deber para esta ciudad grandísimo. Y de ahí mis besos y mis flores. No, hombre, no. Paga algo alguna vez. Paga algo alguna vez. En la historia está eso muy claro. España le debe a la ciudad de Cádiz un montón de dinero, porque salvó no al de hoy en la guerra donde estamos metidos ahora, sino al que estaba más fuerte en toda Europa como era Napoleón. Gracias, hay que decir gracias, sí, pero dé usted una ayuda a esa gracia. Sexto, me gustaría te quedan dos. Me gustaría oírle qué piensan sobre cómo se resuelven los concursos, los tipos correspondientes que sean, en el ayuntamiento. Es que la ciudad no es capaz de defenderse cuando hay errores en algunas decisiones del ayuntamiento. Y yo pongo un ejemplo. Atento a Torregorda. Perdón. Atento a Torre Tavira, no a Torregorda. A Torre Tavira. Atento a Torre Tavira. El poderío que tiene ese mensaje en Cádiz, no se puede decir, se pone en cualquier mano, no. Hay mucha historia, mucho esfuerzo, mucha formación, muchas personas trabajando allí y sale un concurso para una cosa que se llama, ¿cómo se llama? Si lo he preguntado hace un momento. Cámara Oscura. Un concurso de cámara oscura. Pero por lo que lo decía el periódico, hay una persona o una empresa que sigue teniendo la cámara oscura hasta ahora, fue la que lo inventó, lo colocó, lo pone en marcha, lo vende. La gente que viene en los cruceros traen entrada de la cámara oscura de Cádiz, aunque lo hayan tomado en Alemania. Y sin embargo aceptan una competencia a la actualidad porque da más dinero que el que ha dado, el que ha por... Pero hay que hablar de eso, Pero es que quien quiere colocar una cosa distinta no cumple, porque el objetivo del Congreso, del concurso que presenta el Ayuntamiento, es para una cámara oscura. No vale otra cosa. Sabemos, ¿no? Es un tema que podríamos traer un día aquí. La última pregunta es: ¿por qué no hay más museos en Cádiz?
¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con que alguien se ha pensado que Málaga, desde el punto de vista de museo, estaba bastante detrás nuestro, que tenemos 2 museos? ¿Y qué es Málaga hoy? Con 20 y tantos museos, y cómo eso sirve en los ingresos que deja la ciudad el turismo, y el turismo cercano y el lejano. Muchas gracias, perdona por la atención. Muchas gracias. Yo sabía que tú ibas a ser breve, no te preocupes. En todo caso, si os parece, apuntar lo que tengáis, porque Hans quiere hacer... Vamos a terminar la pregunta del público y contestamos luego en una última ronda, si os parece, para no irnos de hora en principio. Solo tengo una pregunta, por favor, a ser posible. Una concreta. ¿Sabe alguien de la que están en la mesa si se va a quitar la pérgola de Santa Bárbara? La pérgola de Santa Bárbara. Se va a quitar. El digo que me haga esa pregunta. No, lo terminamos contigo y si no hay más preguntas, pues ya empiezan a contestar. Bueno, yo por favor, brevedad. únicamente agradeceros que estéis ahí, y estoy aprendiendo muchísimo de cada uno de vosotros, pero yo no comparto casi nada. Le voy a contestar primero, si me lo permite, la pregunta. Pero lo que de verdad os pido por favor, que sean preguntas, Por porque experiencia. la mesa no puede pasar allí. Sí. La mesa está aquí, de verdad. Por experiencia, simplemente, todo está muy bonito sobre la teoría. La práctica no tiene nada que ver. Yo he bajado con una silla de ruedas por montones de sitios en Cádiz, porque ese bar no le revisa ni la policía local ni nada, porque la orden que tienen de allí es no molestar, porque la industria tiene que trabajar, y al ciudadano que le den morcilla, que se eche abajo de la acera. Y ahora en un bar que tiene licencia para 4, como usted bien ha dicho anteriormente, efectivamente, tiene para 4. Pero ahora llego yo que no tengo ni vergüenza ni educación, y hoy me planto otra silla aquí. Mi niña la pone aquí. Al final, la acera está cogida toda entera. Bien, voy a resumir porque yo me pongo negro. Todo va resumido en que nadie es responsable ni nadie le preocupa, pero que las autoridades no están cumpliendo ninguna. Han delegado en la ciudadanía. Oiga, ¿usted qué? Usted no es policía, usted no representa los... Bueno, pues denuncie usted. Yo no tengo que denunciar, usted cobra para eso. Y actúe de oficio. El barrio de La Laguna es el más poblado que hay en Europa, junto con toda la parte. Es de vergüenza. Es de vergüenza. No gusten policía. Si usted se mete, le dicen, como sea una persona como yo que tengo 77 años, le van a decir al tiro, no, que lo he oído, ¿eh? No le haga caso, hombre, está aburrido. O sea, los pensionistas estamos aburridos para las autoridades. No cumplen. Las cargas y descargas también se han mencionado, los coches y la policía, que lo tengo aquí, ¿eh? El que quiera se lo puedo mostrar. En el paso cebra, plantado los coches. La policía ha parado, que yo lo he estado viendo desde mi ventana. Ha mirado el coche, se queda, mira, arranca la moto y se va. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando a todos los niveles? Políticos, que me perdone el que quiera. Yo no veo políticos de identidad para llevar una ciudad como Cádiz, con el mayor patrimonio histórico cultural que existe en España, llevarla para adelante. Y termino porque... Muy bien. Termino porque no quiero robar más tiempo. ¿Alguien más, por favor? Bueno, pasamos... si queréis hacemos una ronda al revés de como hicimos, empieza Antonio, llegas tú y contestáis a las preguntas que han surgido. Normalmente íbamos de 1 hora y media, ser concreto porque realmente lo que estamos haciendo no es una visión de la ciudad de futuro con los grandes cambios, sino los grandes problemas de la ciudad. Nos hemos convertido en el tema, los grandes problemas de la ciudad, que al final son los problemas que hay que arreglar para que esta ciudad tenga futuro. Estamos hablando de qué modelo de ciudad queremos.
Sí, por lo Bueno, menos eso una muy ciudad bien. que funcione, no que sea horrible, que Turismo, funcione. ¿qué le vamos a ofrecer? ¿Valcáceres? Pero Manolo, El que monasterio te de vas a Santa lanzar por ahí. María. Sé que te vas a lanzar por ahí, perdón. La casa del almirante. Vamos a terminar. ¿Qué podemos Sí, son ofrecer? muchos renglones por escribir todavía. Vamos a ver. Por Yo, Antonio, por brevemente. hablar de lo que de alguna manera me afecta. Si soy tan amable, brevemente. Lo has dicho, coge el padre la silla, viene la niña y coge la otra silla. No es el hostelero, es el ciudadano. El hostelero tiene su mesa con sus 4 sillas. Igual que los cuartos de baño, cuando abrimos están limpios, y a la media hora nos encontramos que echan hasta los rollos de papel higiénico dentro del bate. O sea, por eso he dicho lo de la tolerancia, porque todos tenemos que tolerarnos unos a otros. La mancomunidad. ¿Existe la mancomunidad? No. Yo te contesto al área metropolitana. Vale. Eso nace por sí mismo. Son los ciudadanos los que lo han creado. Porque soy yo quien ponga a mi niño en el colegio. Soy yo quien decido a dónde voy a comprar. Soy yo, etcétera, etcétera. Los políticos, ¿qué se esperaba de ellos? Que hicieran una mancomunidad de intereses de esos municipios. ¿Se ha hecho la de Cádiz? ¿Funciona? No. Era para recoger la basura, era para tratar del agua, era hasta en el propio cementerio tuvimos problemas cuando quisimos hablar con Puerto Real y tuvimos que irnos a Chiclana. O sea, el tema está porque si somos conscientes de nuestras necesidades y tenemos un equipo, que eso es lo que aquí de alguna manera estamos diciendo que no lo vemos, un equipo que dirige la ciudad, que la administra, no que viene a imponer sus ideas, porque yo lo que estoy viendo que ahora mismo la ciudad, mire usted, por ejemplo, el árbol del Mora, pues van a quitar la parada de taxi porque es que, claro, los taxis molestan al árbol. El árbol denunció una asociación que estaba enfermo y que iba a echarse a perder y tal y cual. Bueno, hoy la mayoría de los taxis, no sé en qué porcentaje, no está aquí el presidente, pero son híbridos. El motor de gasolina en un híbrido entra a partir de 50 kilómetros. Si yo llego a una parada con el taxi, no voy a muchísimo menos de 50 kilómetros. Y si salgo de la parada, salgo a mucho menos de 50 kilómetros. Por lo tanto, no estoy emitiendo gases. Le van a quitar la parada más bonita que tienen los taxis, porque en verano se ponen ahí con los efluvios de la caleta y el fresquito, las criaturas descansar, pues se la van a quitar, lo van a poner enfrente, que le dé el sol y que se frían. Y ya me paro porque podría seguir hablando de todos y cada punto, pero yo creo que podéis hablar los demás en ese tema. Lo de Valcárcel, yo hubiera apostado por el hotel, no ahora, que ahora debería hacer la universidad, pero el hotel era lo ideal, frente de una playa, por Dios, maravillosa. ¿Y el monasterio de Santa María qué pasa? ¿Y la casa del obispo qué pasa? ¿Y la capilla Casa del real? obispo hay un pleito ahí ¿Quién ha visto enorme, la hay un capilla pleito real? y hasta que no se resuelva no se puede hacer nada. Sí, pero todavía no han entregado la llave. Damos la voz a Paco. Respondiendo lo de la bahía, lo de, digamos, el crear el espíritu de bahía, sí, existe una mancomunidad que no funciona para nada, pero eso no es la culpa, digamos, del Ayuntamiento de Cádiz, ni de San Fernando, ni de Puerto Real, ni nada. Un reflejo, digamos, de que no funciona ha sido una cosa tan simple o no como la pretensión de poner el parque eólico enfrente de la caleta. Ahí no han sido capaces todos los ayuntamientos, que parece que cada uno por libre decía, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo. El del puerto de Santa María dijo que no estaba de acuerdo, el de Cádiz tampoco, el de Puerto Real tampoco, el de Rota tampoco. Bueno, porque no hiciste un bloque como, digamos, como bahía, presentando los recursos conjuntos contra eso que se iba a hacer. Cada uno en la prensa diciendo, es que a mí no me gusta. No, si realmente no te gusta, vamos a actuar, por lo menos vamos a empezar a actuar en plan bahía. El problema también es que posiblemente a lo mejor los ciudadanos no seamos lo suficientemente insistentes para obligar a que eso funcione, ¿no? El tema, digamos, una cosa que se me pasó antes, era el tema de la vivienda, que sale en la prensa también, de que los locales los bajos se pudiesen transformar en vivienda. El plan general lo impide, digamos, en los ejes comerciales. Para mí como muy buen criterio, no puede desaparecer, digamos, de todas las calles lo que son los locales, el comercio, pero sin embargo, sí, en muchos casos se están haciendo. Desde que entró esta segunda etapa, el equipo de gobierno, se han transformado más de 30 locales se han transformado en vivienda. Esa vivienda también implica, al ser siempre bajo, implica para personas que tienen problemas de accesibilidad.
Es una cosa que creo que también que es bueno, que precisamente de las revisiones de lo que se puede estudiar después cuando se haga o se modifique el plan general. Hay zonas, digamos, que no tiene sentido que sea un eje comercial en la calle Santo Domingo. Para mí yo no veo sentido que tenga eso de esa calle, sentido de eje comercial. Hay los locales ahí de muchas fincas rehabilitadas por la Junta de Andalucía que están muertos. No tienen, porque son de tamaño reducido. Digamos, a intentar transformarlo en lo que sea, el negocio, en bar, lo que sea, se le exige una serie de accesos, una rampa, se le exige unos cuartos de aseo para discapacitados, para personas con movilidad reducida y eso, entonces nunca va a ser viable. Al final se queda con un local de 50 metros, me quedo con 10. Pues eso no lo quiero, no lo hago. Eso es excelente, eso además. Y también una cosa que decía, el tema de los museos. Vuelvo otra vez al tema, digamos, de la bahía. Tenemos ahí un museo de San Fernando, que creo que ahora es, digamos, el aniversario. Tenemos un museo naval, es una joya. ¿Cuántos gaditanos hemos estado allí en ese museo? ¿Por qué no potenciamos, sí, yo también, por qué no potenciamos, digamos, lo que tenemos también, el de Matagorda también? Muy poco. ¿Por qué no? Y eso José María sabe un poco también del museo del museo de la Plaza Mina. Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántos años llevamos esperando, digamos, que se termine o que se haga lo que se tenía que haber hecho con el museo, ¿no? Y lo dejo ahí porque eso los demás podrán. Son muchas. Bueno, sí. Podemos hacer un listado. Vamos. Lucrecia, por favor. Esta cámara. Más que nada porque tenemos una hora pasada y aquí. Muy brevemente comienzo con el tema de la pérgola. Yo no sé qué es lo que se va a hacer con el tema de la pérgola. Yo sé que nosotros llevamos a pleno la propuesta de que se elaborara un plan estratégico de patrimonio y que el plan estratégico de patrimonio lleva un año esa propuesta aprobada por unanimidad y no se hace nada. Y yo lamento el que me da la impresión de que se está improvisando de forma continua y que hay problemas que terminan solucionándose solos, como por ejemplo ha ocurrido con el edificio de la Punta de San Felipe, creo que se llamaba Ciudad del Mar, que además estaba protegido y ha terminado perdiendo la protección porque estaba en ruinas. Entonces, lo que no puede ser es que haya una parte de la política municipal que la marque el abandono y que llegue un momento, y que es lo que yo me temo que pueda pasar, pero no solo con la pérgola. A mí me gustaría que se hiciera un ejercicio de honestidad y se dijera, era un monumento que no nos gustaba, no nos interesa y hemos decidido no dejarlo morir. Vamos a derruirlo y a plantear otro proyecto. Pero es que el estado en el que se encuentra y actualmente incendiado y con la excusa de si están esperando la indemnización del seguro, si la cubre o no la cubre, es que cualquier otra persona de la vía civil le habían abierto un expediente disciplinario. Entonces yo no entiendo esa doble vara de medir, porque me parece que precisamente desde la administración se tiene que actuar con especial ejemplaridad. Eso en cuanto a la pérgola. En cuanto a lo que se... ¿Sí? Que abajo está todo en ruina. Sí, es un peligro, además, porque se meten, me consta la gente jovencita allí, cualquier día le tiene un susto. Y cuando tengamos el susto, entonces reaccionará y habrá una culpa de unos a otros absurda. Pero bueno, en cuanto al tema de la bahía, yo me temo que hay que tener una generosidad y asumir que se pierden competencias desde el ayuntamiento. Yo creo que la Unión Europea, que es lo que nos está salvando de Ucrania y lo que nos ha protegido de la pandemia, yo soy abiertamente europeísta, se gestó a base de que se cedieran competencias que pertenecían a la soberanía nacional y los estados fueron cediendo. Y está funcionando muy bien en materia económica, en materia monetaria, en materia fiscal, y lo hemos ido asumiendo todo con absoluta naturalidad. Entonces, desde el localismo más rancio y más cateto, que no se esté trabajando desde la ciudad de Cádiz, yo pensaba hoy en el lema que se acuñó, me parece que por Diputación, cuando el tricentenario de la Casa de Contratación, y se hablaba de Cádiz, algo así como 300 años uniendo. Pues ese es el sentido que tiene la ciudad de Cádiz. ¿Uniendo qué? Uniendo, abrazando toda la bahía. Entonces, eso requiere una altura de miras que a lo mejor, si no ha funcionado ni la mancomunidad, efectivamente, y no ha tenido una voz única para nada, lo único que tenemos mancomunado es el cementerio y quieren disolver la comunidad por su falta de eficacia. Entonces, quizá hablar ya de un área metropolitana sea palabras mayores, porque estamos hablando de algo administrativo, de una superestructura administrativa. Pero sí, hombre, comenzar con compartir los servicios de transporte es que es el mínimo. Si es que además tenemos la misma compañía con San Fernando, vamos a empezar a ceder competencias paulatinamente en aquello que convenga, compartir esos servicios,
porque realmente es que tenemos que asumir que es mucho más cercana a la ciudad de Puerto Real en tiempo con el nuevo puente que recorrer desde Cortadura hasta el centro de Cádiz. Esa es la realidad. Entonces vivimos en la bahía, nos movemos por la bahía. El proceso de integración puerto-ciudad, no se ha hablado de él, es la operación urbanística quizá más importante en décadas. ¿Has hecho una referencia? No. Pero bueno, porque no nos da tiempo. Bueno, no va a hablar del proceso de integración puerto-ciudad si es un proceso que también afecta a Puerto Real, que también afecta al puerto de Santa María, si compartimos Navantia, la principal industria del metal. Entonces es absolutamente incomprensible, pero se necesita una altura de mira política de ir perdiendo protagonismo las alcaldías, competencias e incluso financiación, que bueno, que esperemos que haya una generación de jóvenes más generosa que la que nos está gobernando ahora, porque si no, no va a salir. Y es el futuro de Cádiz, a mí me parece evidente. El tema de la Torre Tavira, yo no he podido estudiar los pliegos, a mí me sorprende enormemente. Lo que sí digo que los pliegos, los grandes pliegos de la ciudad de Cádiz no salen porque no hay ambición política para trabajarlos bien, de manera que tengamos por fin, después de 7 años, un pliego de transporte y un contrato de limpieza adjudicado con decencia. No se le puede echar la culpa a los técnicos. Y llevamos con esas grandes asignaturas pendientes mucho tiempo. Y no voy a poner verde a Martín Vila porque no venga, porque me parece poco recto después de la tunda un poco que le he dado indirecta al equipo de gobierno. Me parece que ya ha quedado bastante claro. Solo sé que desde el sectarismo no se puede gobernar y que gobernantes que huyen ya de los encuentros ciudadanos y que solo van a aquellos encuentros donde van a tener una clac afín, pues no son gente capacitada para tener cintura y para plantear un futuro gobierno y una futura ciudad de Cádiz negociando y pidiendo al resto de las administraciones. Son gente que no tiene liderazgo, no puedo decir. Marianista Cubillo, podríamos hablar de muchas cosas. Sí. Hay un detalle que se lo he dicho, pero dame este inciso, a Belén, y va a ver si lo demanda, porque tú lo has dicho antes, un concurso, no una subasta. En la subasta predomina el que da más dinero. Y sin embargo, al ser concurso, el dinero pasa a segundo plano y lo importante son los servicios. Y los que ella da con su empresa no los va a dar nadie, entre otras cosas, porque aquello se lo lleva. A ver qué van a hacer. Perdón por Isabel. Yo quería decir que, bueno, con mi análisis empecé de ciudad de Cádiz hacia adentro, pero Cádiz evidentemente no es endogámica. La proyección con el borde y con las comunicaciones es importantísima, y entonces entraba el plan de interacción de puerto y ciudad, la integración de puerto y ciudad, que me consta porque yo he estado presente en reuniones, que por un lado el puerto ha hecho su propuesta y por otro el Ayuntamiento de Cádiz quiere interrelacionar, pero no ha habido una unión política entre los que han propuesto. No ha ido porque conmigo presenta han dicho ya con las dos propuestas de eso que se tendrían que unir y ya ha salido el proyecto. Es decir, es absurdo que un ayuntamiento no participe de una propuesta de Cádiz con lo importante que es toda la integración del puerto en Cádiz. Entonces, desde el Colegio de Arquitectos estamos mediando para que esa interrelación se produzca antes de que se siga avanzando más del estudio previo que hay. Entonces, Cádiz se agranda más allá de las fronteras con sus comunicaciones, y es importantísimo que esas comunicaciones sean fluidas, que haya aparcamientos en los estadios. Aquí es un debate para abrirlo de cero. Y también quería decir que hay que tener tolerancia tanto con el comercio en los espacios públicos, porque tiene que existir el comercio, pero que tendrá que estar regulado de forma que sin interceptar al peatón no haya la problemática que encontramos. Hay muchos restaurantes que no le dan las terrazas porque se gestiona licencia y después nos encontramos con otros que tienen, ya que la tienen, pues ahí ya no hay control, no hay disciplina urbanística, sino que la disciplina siempre se pone a los que intentan hacerlo, y los que ya están dentro pues ya pueden hacer lo que quieran. Entonces eso es un control ya. Yo con la culpa de las autoridades. Todas. ¿Hasta retiro? Bueno, pues yo simplemente voy a contestar una pregunta nada más, que le he hecho la broma también a Isabel porque había escrito en un artículo que terminaba así, ¿no? Yo creo que con todas las crisis al final terminan siendo, y lo digo porque esta ciudad parece que siempre está en crisis porque no se resuelve nada de lo que hemos dicho, Isa, ¿no? Pero vamos, primero agradecer vuestra presencia aquí. Y tú hacías una pregunta sobre el tema del nudismo en la playa. Yo creo que todas las crisis las pagamos al final los ciudadanos. Yo creo que terminaremos algún día andando desnudos todos por la calle. Esperemos que no llegue ese día. ¿Vale? Pues muchísimas gracias.
gracias a todos. Y bueno, A ver si le arreglan también a Manuel Morales de Joda y Carlos Marañón harán la torre, que se está cayendo de que compraron el edificio.